Previo a la presentación que realice, es importante subrayar el cambio que hemos tenido que dar, fundamentalmente un cambio que sin ninguna duda genera profunda transformación en las políticas públicas. Algo de los ponentes que estuvieron también haciendo las presentaciones hablaron, ¿no? Este cambio de paradigma desde un modelo social de la discapacidad que implica romper con un modelo médico y rehabilitador, pero también con un modelo de beneficencia. Entonces esto tiene una injerencia muy fuerte en la política pública para la inclusión laboral de las personas con discapacidad. ¿Tengo que cambiarla yo? ¿Cuál era? Con este giro, a ver. Ahí está, muy bien. Bien, para iniciar, es importante que tengamos esta información, sobre todo para nosotros, un gobierno que estamos cerrando ya ahora, precisamente para este año. Nosotros empezamos en el año 2003, producto de un gobierno, de un modelo claramente neoliberal, con una desocupación, con un índice de desocupación del 27%. Imagínense que este número, en la situación caótica que estaba la Argentina, implicó una fuerte política, no solamente de inclusión laboral de las propias personas con discapacidad, sino de todas las personas con y sin discapacidad en la República Argentina, pero también un cambio de política que claramente en Argentina se sentó en los derechos humanos. Ese es el eje fundamental en el cual se construyeron estas políticas. Y fíjense que llegamos al 2015 con un 6,6% de desocupación, ¿sí? Esto nos muestra claramente la estrategia que tuvo de programas y de desarrollos de una política pública laboral, de inclusión laboral y de producción en el país. El salario mínimo vital y móvil también tuvo un avance importante. En el año 2003 estábamos alrededor de los 220 pesos. En el año 2003, para una comparación con el dólar, era 1 a 1, con lo cual estábamos hablando de $220. Hoy estamos hablando de 5.588 y 6.060 enero de 2016. ¿Por qué? Primero porque se estableció por ley. Si se vaya el gobierno, que se vaya está por ley. Todos los años hay que aumentar por ley, nadie puede discutirlo, el salario mínimo vital y móvil. Y en comparación con el dólar al valor real de hoy, estaríamos alrededor de los $600 aproximadamente. Bueno, esto muestra lo que fueron estos 12 años, ¿no? En otra cuestión que me interesaba compartir con ustedes son los incentivos que muchos de los países de la región tienen, ¿no? Nosotros tenemos la deducción del impuesto de las ganancias sobre los capitales, equivalente al 70% para las retribuciones correspondientes al personal con discapacidad. Eso es un incentivo no solamente para el Estado, porque ese no sería un problema, sino para las empresas. El otro tema también es los empleadores que contratan trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado son eximidos del pago del 50% de las contribuciones patronales y las cajas de jubilaciones por el periodo de un año. Esto también es un incentivo para las empresas privadas. Nosotros no tenemos la cuota obligatoria para el ámbito privado, sí la tenemos para el ámbito estatal. Tenemos otros beneficios para los trabajadores con discapacidad. Otro de ellos es concesiones de pequeños comercios en espacios públicos. Es el único que involucra a los privados, pero con acceso al público. Es decir, las personas con discapacidad pueden tener pequeñas concesiones y sobre todo pequeños comercios en las áreas administrativas. Esto hablamos del gobierno nacional. Es importante tener en cuenta que la Argentina, al ser una república, tiene normativa a nivel nacional que no es obligatoria para las provincias, sobre todo en el caso de las normativas laborales, y que las provincias, con la autonomía que tienen, pueden o adherirse a esa ley nacional o pueden dictar su propia normativa. De hecho, somos 23 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24, y hay una variedad que oscila entre el 3 y el 5%
del cupo para las personas con discapacidad en el ámbito público y algunas otras provincias que asignaron número de puestos por año. Con esto lo que quiero significar que estas leyes también no son obligatorias en las provincias, ¿sí? Y solamente son de cumplimiento de los órganos del gobierno nacional. Nosotros por cupo laboral desde el año 81 tenemos el 4% obligatorio para los 3 poderes del gobierno nacional. Hablo del poder judicial, poder ejecutivo y poder legislativo. ¿Y qué pasaba? Pasaba lo que comentaba nuestra colega de CEPAL, es decir, no había un cumplimiento real ni una fiscalización de este cupo del 4%. ¿Qué avances hicimos durante esta gestión de gobierno? Primero, una normativa clara de fiscalización, algo que comentaban que Perú va a implementarse a partir del año que viene, de fiscalización de ese 4%. Nuestra presidenta, a través de un decreto normativo, estableció no solamente un mecanismo, que se creó un mecanismo de seguimiento, sino que estableció que la Comisión Nacional, que además somos el órgano de aplicación de la Convención, fuéramos los veedores del cupo del 4% y del llamado al concurso. Esto fue un decreto del 312 del año 2010, con una fuerte incluso penalización para los jefes de recursos humanos de cada uno de los ministerios del gobierno nacional, pero también de los organismos descentralizados y las universidades públicas que no cumplan con el cupo del 4%. Y prácticamente cómo se tiene que realizar. Producida una vacante, el jefe de recursos humanos está obligado a hacer una consulta al banco de datos que tiene el Ministerio de Trabajo. Realizada esa consulta, recién puede sacar llamado al concurso. No obstante eso, otro avance que se produjo en el país, y esto fue el año pasado, es que a partir de precisamente del año pasado y todo lo que es este año, se lanzaron 7.500 cargos a cubrir, es decir, hubo un llamado al cumplimiento de ocupación de cargos, concursos. Bueno, también para reforzar el decreto 312 se sacó una decisión administrativa que tiene un capítulo específico para el cumplimiento de las personas con discapacidad, es decir, para cómo había que cumplir el 4% y cómo hacemos, yo después les voy a mostrar qué cantidad de cargos tenemos y cómo venimos cumplimentando el 4%. Y también reglamentamos ya ahora la ley, la 26816, que crea un régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad. Este es un nuevo régimen que avanza sobre la vieja concepción del taller protegido, ¿sí? Pensando no solamente en la capacitación, sino en el taller de producción. Hasta el momento, fíjense, los cargos con reserva de vacantes, tenemos lo voy a dar por ministerio, estos son los que están lanzados, son más, pero los que han presentado hasta ahora. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 1.820 puestos, con reserva de cargo de 109 y el 76% el 4%. El Ministerio de Relaciones Exteriores, 19 cargos, contra 476 cargos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 18 de 453. La CONAU, que es la Comisión de Universidades, 19 cargos, un cargo. El Ministerio de Seguridad, 35 cargos, un 4% hacen 3 cargos. El Ministerio de Desarrollo, 417 cargos, está concursando, 17 al 4%. El Ministerio de Justicia, 453 cargos, 18 cargos reservados para personas con discapacidad. No obstante eso, generamos también, a partir del decreto 312, un sistema de información para el control de registro y actuación de cargos y contratos desempeñados por personas con discapacidad certificada. ¿Esto con qué se vincula? Con lo que presentó Perú hoy, por ejemplo, que también están haciendo y lo hacen anualmente, decía la responsable del Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos dos informes por año, en el primer semestre y en el segundo semestre. Yo les voy a mostrar datos del último informe después.
Pero esto es muy importante. En primer lugar, esta Oficina Nacional de Empleo nos informa que los cargos concursados al 1 de septiembre del año 2015 son 9.380, es decir, mucho más de los 7.500 previstos. Y el total general de cargos con reservas al 13 de agosto ha sido de 450. Esto implica que a medida que cada uno de los ministerios o universidades va lanzando sus convocatorias, nosotros como Comisión Nacional, que somos las veedoras, estamos también fiscalizando de que haga ese llamado al 4%. Si no lo hace, nosotros somos los encargados de decirle directamente al ministro o al presidente de la comisión que le compete y también a la Oficina de Empleo. Por otro lado, es importante señalar lo que nos dice este sistema de información y básicamente es que entre el primer semestre del año 2010 y el segundo semestre del año 2014 constatamos una consolidación en la participación de más de 150 entidades que informaron. Esto, fíjense, que fue rompiendo con esta vieja lógica de no informar en cuanto al 4%, ¿no? Que en el mecanismo de la calle es el señor que tapa una rampa porque cree que en su imaginario y en su prejuicio no hay personas con discapacidad. Si ustedes encuentran un auto que está tapando una rampa, consulten y decir, pero si acá no circulan personas con discapacidad. Esto mismo pasaba con los jefes de recursos humanos. No hay personas con discapacidad, ni que quieran concursar. Entonces, estamos batallando culturalmente para romper esos prejuicios y hemos ido avanzando desde el primer informe, donde no lo recuerdo ahora, pero seguramente no han llegado ni a 20 los organismos del Gobierno Nacional que han informado, a hoy a 150 entidades, ¿no? Y este es una lucha que tenemos que hacer con esta nueva cultura en el mundo entero, no solamente en países como los nuestros. Bueno, y un aumento constante en las tasas y cargos ocupados por personas con discapacidad certificada. Esto de discapacidad certificada también hay que tener en claro que tiene una conflictividad. ¿Por qué? Porque por un lado cuestiona por qué hay que certificar la discapacidad, pero por el otro lado sabemos, y seguramente nos lo van después a comentar los expertos que tenemos acá, es importante por diferentes situaciones en los países. Pero hay muchas personas con discapacidad que no quieren ni presentar el certificado de discapacidad ni registrarse como persona con discapacidad, por lo cual hay una valoración de este porcentaje. Hay personas que tienen un certificado de discapacidad pero que no lo presentan al momento del registro y esto es voluntario, lo mismo que el certificado de discapacidad. En la Argentina no es obligatorio, está a disposición de las personas y es voluntario. El último informe, que es el informe 10 y el segundo semestre del 2014, nos dice que de 187 jurisdicciones ministeriales, fíjense que dije que 150 habían respondido, entidades descentralizadas y universidades nacionales, el 87,2% informó 2.800 personas con discapacidad registradas. No llegamos al 4%, estamos alrededor, yo no sé si lo tengo acá, pero en el 0,80, sí. Ello representa el 0,82%. Fíjense que nos queda todavía un camino muy importante por trabajar. ¿Algunas jurisdicciones lo lograron? Sí. Algunas jurisdicciones, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo, por una decisión política absolutamente clara del Ministro de Trabajo, que sostuvo esto que planteaba también la compañera Bernal en Uruguay, no entra una persona más al Ministerio de Trabajo hasta que no se cumpla la cuota del 4%, y cuando lo logró siguió avanzando, y otros ministerios ya también lo están logrando. El 82% entonces de quienes trabajan en cualquiera de las modalidades de empleo o contratación, el 75% se concentra en 23 jurisdicciones, ministerios y entidades descentralizadas, el 39,1% declara discapacidad motora, el 24,2% auditiva y otro 13,8% visual. El 72,3% cuenta con certificado con alcance parcial y un 75,7% cuenta con certificado de validez transitoria. Yo no sé si lo tengo en este dato, pero sí lo tengo.
me parece que acá. Entre el personal permanente, el 43% certifica una antigüedad menor o igual a 4 años y otro 39,5% de 5 a 24 años. El 42,8% son mujeres, ¿sí? Y la edad promedio general es de 40,6 años. Un 60% se ubica en la PEA, joven hasta 44 años, y otro 37,6% en la población de 45 a 64 años. Más de la mitad de estas personas, el 59,9%, se declaran solteras y otro 31,7%. Me interesaba también compartir que el 51,2% reúne estudios secundarios completos y otro 16,2% estudios de grado o posgrados universitarios. Fíjense estos datos en contraste con lo que hoy estaba planteando por el doctor Bolaños. Predominan abogados y contadores públicos o ingenieros. El 61,25% trabaja en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es el lugar donde tiene asiento el gobierno, los ministerios del gobierno nacional. Y un 20,4% en la provincia de Buenos Aires. Estos datos, ¿qué fueron generando en los funcionarios, ¿sí?, que no trabajan en contacto directo con la discapacidad o que tenían el prejuicio, ¿sí?, y el viejo concepto proveniente de una concepción de políticas de beneficencia y de caridad? Primero, por ejemplo, que las personas con discapacidad no solamente terminan la secundaria, sino que llegan a la universidad. Pero también empiezan a ver las barreras por las cuales las personas con discapacidad no pueden acceder a la educación y por ende no pueden acceder a mayor nivel de educación que tendrían mejor posibilidad para acceder a otros puestos de trabajo. Esto también es un dato importantísimo. Nunca tuvimos en esta información, ahora le voy a dar algunos números, nunca tuvimos en esta información ningún tipo de preconcepto respecto a la adaptación del puesto de trabajo. Para nosotros la convención, que insisto, no solamente ya no cambió el chip en materia de la idea o el concepto de discapacidad, sino que el software tiene que cambiar de lo que pensamos, ¿sí? Es obligación para el Estado, pero es obligación también realizar los ajustes razonables y las adaptaciones del puesto de trabajo. Por lo tanto, además hay programas específicos de apoyo para esta adaptación del puesto de trabajo. Acá lo tenemos por provincias, ¿sí? Y esto, como les decíamos, Buenos Aires, que es donde está la mayor cantidad de los organismos del gobierno nacional, tiene el gran grueso de 1.714 personas, por ejemplo, de las 2.800, pero después hay ministerios como el Ministerio de Trabajo, que tiene organismos en las provincias, que también se han ocupado de incorporar gente. Y ustedes pueden ver que hay provincias, que en todas las provincias en realidad hay inclusión de personas con discapacidad, que también nosotros hacemos esta veeduría, ¿no? ¿Qué otras estrategias implementamos a partir, sobre todo, insisto, de este nuevo modelo? Transversalizamos, ¿sí?, la cuestión de la discapacidad en todos los ministerios. Una fue la laboral. Nuestra presidenta nos dijo, la Comisión Nacional no tiene que ser un centro que reúna solamente las soluciones de las personas con discapacidad, sino que tiene que ser un centro coordinador, articulador y de implementación de la Convención. Por lo tanto, nosotros trabajamos con todos los ministerios en todos los aspectos de discapacidad para generar en la política la perspectiva de discapacidad, y específicamente en materia de trabajo, fíjense que lo articulamos fuertemente con el Ministerio de Trabajo, obviamente, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Educación. Bueno, y en ese sentido estamos nosotros.
Yo no voy a hablar hoy del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, fundamentalmente porque estos programas con fondos, ¿sí? con fondos, con dinero, fundamentalmente tiene programas de apoyo para la tecnología que brindan un puente para la inclusión de las personas con discapacidad. No solo por la generación de una empresa que construye una tecnología, sino que también que construye una tecnología asistiva, como bien decía Mercedes, que les permiten acceder a un puesto de trabajo. Sí vamos a ver desde cada uno de los ministerios cómo, fundamentalmente el Ministerio de Trabajo, qué programas ha establecido. Yo los voy a nombrar, está en el PowerPoint cada uno de los programas, en qué consisten, no me voy a detener acá porque si no me va a llevar mucho tiempo. El Ministerio de Trabajo, fíjense, tiene una cantidad importante de líneas de acción. Una es el promover la igualdad de oportunidades de empleo, la formación y asistencia técnica para el trabajo de trabajadores con discapacidad, la inserción laboral para trabajadores con discapacidad, el entrenamiento para trabajadores con discapacidad, la terminalidad educativa, la asistencia a los trabajadores de los talleres protegidos de producción y el empleo independiente para personas con discapacidad. Estas son las líneas que tiene el Ministerio, exclusivamente el Ministerio de Trabajo. A mí me parece importante señalar lo de la terminalidad educativa, porque esta fue una luz roja que anunció claramente las barreras que tenían las personas con discapacidad para acceder a la educación, porque nos mostraba la cantidad de personas con discapacidad que no tenían terminada la educación. Entonces, desde el Ministerio de Educación se trabajó con este programa fuertemente para todas las personas que no lo tenían concluido, pero también específicamente para las personas con discapacidad. Porque fíjense que cuando sacaron un decreto no se tuvo en cuenta, y una de las barreras que después se puso y se subsanó, por supuesto, era que había que tener el secundario completo, obviamente, para un mayor expertise, pero a las personas con discapacidad les impedía, a muchas, poder acceder. Entonces, esto se exceptuó después exclusivamente para las personas con discapacidad. Bueno, yo acá voy a nombrarles nada más que el programa Promover para la Igualdad, porque tiene dos líneas importantes. Una que es actividades asociativas de interés comunitarios y trabaja con las organizaciones de las personas con discapacidad. Y la otra que es actividades de apoyo a la inserción laboral, ¿no? Estas, básicamente, la mayoría tiene capacitación y la mayoría tiene fondos destinados no solamente para los insumos, sino también para capacitar, y otro tiene insumos también que, por ejemplo, le brindan a la persona mientras se está capacitando un monto, un sueldo, como una beca para poder terminar. Fíjense, esta va de 12 a 24 meses de duración, son grupos pequeños, entre 8 y 12 participantes. Actividades de apoyo a la inserción laboral incluyen no solamente a las personas con discapacidad en prestaciones formativas de promoción de empleo, y prevé acciones de orientación laboral, apoyo para la búsqueda de empleo, formación, certificación de estudios y asistencias para emprendimientos. Programa especial de formación y asistencia para el empleo, dirigido a las personas con discapacidad desocupadas. El programa de inserción laboral para personas con discapacidad, también dirigido a las personas con discapacidad desocupadas, a empresas privadas y a organismos públicos, municipales y provinciales, ¿sí? Fíjense que los trabajadores reciben entre 1.200 y 2.300 pesos durante los primeros 12 meses que el empleador puede descontar del monto total de la remuneración. Este es un apoyo que recibe la empresa. Bueno, por supuesto que tiene la deducción impositiva, como les comenté. En este caso, el programa de acciones de entrenamiento está destinado para favorecer la experiencia y conocimientos de oficios, ¿no? Esto también teniendo en cuenta de la poca capacitación que reciben las personas con discapacidad. No solamente cuando han podido transitar la educación, también es muy baja la capacitación que se le da a las personas para su inserción laboral. Esto también ha cambiado mucho y lo viene haciendo la Convención, no solamente trabajando para la vida independiente, que es muy importante, sino también para la inclusión laboral que
en eso, en el artículo 27, mucho lo sostiene. El programa de terminalidad educativa, bueno, fundamentalmente, como les decía, es para poder capacitar a las personas y que tengan su certificado. El programa de asistencia a los trabajadores de talleres protegidos de producción, en este momento se están cambiando ya estos montos porque acaba de salir la reglamentación, brinda apoyo económico a los miembros de los TTP, pero sobre todo lo que está tratando de transformar es que los viejos talleres protegidos, bajo esa lógica de proteccionismo, ¿sí? Con un manto de beneficencia, se transformen en talleres de producción, claramente con una mirada empresarial, ¿no? Programas de empleo independiente para personas con discapacidad. Acá se brinda cursos, acompañamiento y apoyo económico para bienes de capital, insumo, y también para trabajo, habilitaciones y elementos de seguridad. El programa de seguimiento y promoción del teletrabajo en empresas, este es un programa que se viene haciendo del año 2013. Y bueno, esos fueron los del Ministerio del Trabajo. ¿Qué se hace desde el Ministerio de Desarrollo? El Ministerio de Desarrollo tiene muchas líneas, yo he querido focalizar en estas líneas básicamente de financiamiento, que son las unipersonales, el Banco de la Buena Fe, la línea de financiamiento asociativas y las cooperativas. Y dos complementos que son muy importantes de rescatar, que es el monotributo social y la marca colectiva, ¿no? Bueno, básicamente se dirigen a cooperativas, productores y comunidades indígenas. Fíjense que esto también está poniendo el acento en una de las poblaciones más vulnerables en materia de discapacidad, las poblaciones con discapacidad para nosotros los pueblos originarios, con lo cual estamos trabajando mucho también. Emprendimientos productivos unipersonales y familiares. Acá se brinda apoyo económico para la compra de insumos y bienes de capital, hasta un monto de 10 salarios mínimos. Fíjense que el salario mínimo que hoy comenté de 6.060 pesos, esto es importante. Emprendimientos productivos asociativos comerciales. Son grupos asociativos de 3 o más integrantes y pueden formar una pequeña empresa. Los microcréditos, que esto es un préstamo que se realizan y tienen un interés del 6% anual y también equivalen a 12 salarios mínimos, vital y móvil. La marca colectiva, esto es fundamentalmente para rescatar las artesanías del interior del país y sobre todo la producción. Argentina, como ustedes saben, es muy grande, tenemos casi el mismo problema que Brasil por la extensión, y hay mucha producción invisibilizada, incluso de las propias personas con discapacidad. Entonces hubo un fuerte empuje para producir la marca colectiva y para que además con acompañamiento de políticas públicas esto se pueda vender en otros ámbitos. Y el monotributo social es un régimen tributario optativo. Es para aquellos que no alcanzan, ¿sí?, a hacer su aporte porque no le dan los montos o porque no tienen un trabajo a través de un empleador. Y entonces con este monotributo social facilita la incorporación a la economía formal de personas en situación de vulnerabilidad, pero también se pueden presentar a competir en licitaciones públicas, pueden tranquilamente poder tener otra categoría y ser proveedores del Estado, acceder a prestaciones sociales e ingresar en el sistema previsional. Es decir, acceden a obra social y acceden a la jubilación en el futuro. El Banco Popular de la Buena Fe, esto se inició en el año 2002, hoy está presente en 22 provincias y hay más de 800 bancos. Promueve, por supuesto, el microcrédito para el desarrollo de emprendimientos productivos de servicio o de venta. ¿Qué hacemos desde el Ministerio de Agricultura en conjunto con el Ministerio de Desarrollo? Un programa muy importante para las áreas rurales, el programa Pro Huerta. Incluso con este trabajamos fuertemente con Haití en materia de inclusión de personas con discapacidad. Promueven prácticas productivas, agroecológicas, la educación alimentaria y ferias y mercados alternativos, contribuye a que la población produzca sus propios alimentos y cuenta, por supuesto, con todo el material y con los capacitadores capacitados para poder brindarlos a las personas con discapacidad. Esto lo presentamos junto a los dos ministros de Desarrollo Social y el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Industria, a través del Instituto Nacional de Tecnología e Industrial, el INTI,
tiene el programa de abastecimiento básico comunitario del INTI y promueve y acompaña emprendimientos de asociaciones y personas con discapacidad. Tiene un panel de análisis sensorial, capacita a las personas con discapacidad visual para formar centros de lácteos que son del INTI y laboratorios públicos y privados. Y también tiene un panel de análisis sensorial de aceites conformados por trabajadores con discapacidad. Y esto lo lleva fundamentalmente a las provincias donde se producen tanto los lácteos como los aceites. El Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación trabajamos fuertemente en el proyecto para emprendedores de la economía social y ofrecemos a todas las jurisdicciones y en el ámbito educativo capacitación a la educación, a todas las, sobre todo educación secundaria, de todos los niveles y de todas las modalidades, para capacitar a los docentes en emprendedorismo y economía social. Esto es un trabajo que venimos haciendo en conjunto con la Comisión Nacional y el Ministerio de Educación. Desde la Comisión Nacional tenemos un fondo exclusivo que se reúne con los cheques mal hechos, ¿sí? Un fondo que es muy importante. A raíz de ese fondo que se conoce como Ley de Cheques, nosotros generamos 27 programas. De esos 27 programas, estos que están acá, están destinados, cada uno de estos programas está anclado en uno de los artículos de la Convención. Pues estos programas que están acá y que yo les voy a nombrar ahora, están anclados en el artículo 27 porque se destinan a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Uno es capacitación para la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, pensado desde la lógica absolutamente clara del empoderamiento, no solamente de las personas con discapacidad, sino de las organizaciones, de las asociaciones, pero también de las empresas públicas, de los organismos de gobiernos, y ese programa tiene fondos para estos asuntos que les comenté. Tenemos otro programa que es la construcción de centros municipales de promoción de las personas con discapacidad. Esto financia fondos para que los municipios puedan construir pequeños espacios, ¿sí? Pequeños de 400, 300 metros, donde se puedan brindar talleres, yo después les voy a mostrar fotografías, a las personas con discapacidad que egresan del secundario y que no continúan ni en los centros de formación ni en las universidades. Fortalecimiento de unidades productivas inclusivas. Esto destina fondos para insumos, pero también para capacitación, para ir transformando estos viejos talleres protegidos en unidades productivas inclusivas. Y ustedes dicen, ¿qué financia? Financia pequeñas construcciones, financian los insumos y financian, por ejemplo, si necesita un vehículo, ¿no? Hay ya muchos viejos talleres protegidos que se están transformando en cooperativas, por ejemplo, de catering. ¿Y qué necesitan para un catering? Necesitan un transporte. Entonces, también financia ese transporte. O lavandería y planchado. También para la distribución necesitan un transporte. También este programa financia el transporte. Adaptación de puesto de trabajo. Lo pide exclusivamente la persona. Yo soy una persona con discapacidad, voy a trabajar en un lugar, necesito que se adapte, mientras que no sea el Estado, claro, el Estado tiene la obligación de hacerlo, esto es privado. Necesito que se adapte ese puesto de trabajo, le solicito a la CONADI esa adaptación del puesto de trabajo. La educación, la que nos tiene que abrir la puerta para poder ampliar la inclusión. Pero esto sí que hay que hacerlo rompiendo esquemas. Hay que derribar barreras mentales. En esto me voy a permitir debatir con la compañera Bernal. Yo creo que la educación inclusiva es fundamental, ¿sí? La convención vino a apoyar una convención de OEA muy importante en 1999, pero además vino a romper viejos esquemas y tiene nudos gordianos que nos desafían, sobre todo a los que diseñamos políticas públicas, a los que luchamos por los derechos de las personas con discapacidad, a los que somos activistas. Y tres son las cuestiones. Uno es la educación inclusiva. Sí, hay que romper con la educación segregada. La educación segregada ha hecho que después las personas no accedan a ninguno de los espacios que pueden acceder cualquier ciudadano sin discapacidad. Pero también la educación inclusiva enseña a respetar la diversidad.
enseña a que todos los seres humanos somos distintos y que podemos llegar a ser felices sin necesidad de una especialidad en competir. Eso por un lado, hay que capacitar, tenemos que romper esquemas. Por el otro lado, el otro nudo gordiano es la capacidad jurídica, el artículo 12. La capacidad jurídica nos viene a interpelar a los que durante mucho tiempo venimos trabajando de discapacidad. Porque fíjense que además plantea un oxímoron, la capacidad de la discapacidad. Y la verdad que lo tenemos que empezar a debatir. Ya en muchos lugares de nuestro mundo se está hablando de diversidad funcional. Ya en muchos lugares de nuestro mundo también se está empezando a debatir este tema. Pero la capacidad jurídica plantea claramente en su artículo 12, todos los seres humanos somos capaces. Y en esto la variedad es muy amplia. Entonces, esto también nos empieza a romper el esquema, no solamente en el ámbito jurídico, ¿sí? Porque es empezar Perú viene ya trabajando muy fuertemente en el cambio de su Código Civil y hoy comentaban en este manual de salvaguardas que incluso desde la OEA estamos trabajando, pero también viene a replantearnos esta cuestión de la discapacidad y tenemos que pensar en los apoyos, ¿sí?, que necesitan las personas, que necesita cualquier ser humano para transitar su vida, pero necesitamos romper con el viejo esquema. Y también el otro nudo gordiano es la inclusión laboral, ¿sí? Ese es un tema que nosotros tenemos que empezar a trabajarlo fuertemente con estas dos eslabones tan importantes. Creo que hemos avanzado mucho, creo que nos quedan muchos retos, pero retos convencidos en que tenemos que romper. Hay barreras que tenemos que romper porque es la única manera de poder avanzar para una mayor inclusión en el mundo. Muchas gracias.